Yo le quiero invitar que abra su Biblia ahí en Proverbios, el libro de los Proverbios. ¿A cuántos de ustedes les encanta la Biblia? Es un libro maravilloso. Estaba platicando con uno de mis hijos y me dice: oye papá, anoche me puse a leer la Biblia. Dije, bueno, qué bueno. Pero me dice, me puse a leer la Biblia y no sé cuánto tiempo se me fue, pero la iba leyendo y me iba imaginando todo lo que estaba leyendo. Dice, fue algo impresionante, nunca me había pasado. Creo yo que Dios está trayendo hambre por su palabra, ¿verdad? Que es necesario que tengamos hambre de su palabra, que tengamos deseos, porque el Señor le da de comer al que tiene hambre. ¿Sí? A veces pensamos que Dios va a andar revelando su palabra, pero Dios nos va a dejar saber lo que queremos nosotros, en lo que estamos interesados. Si no nos interesamos más, el Señor nos va a dejar hasta ahí. Pero cuando quiere el Señor que nosotros profundicemos, nosotros le vamos a mostrar en nuestra búsqueda, ¿sí? Por eso dice la Escritura, el que busca halla. Es necesario buscar, ¿sí? Generalmente los tesoros, lo valioso, no está en la superficie, tiene uno que profundizar para encontrarlos, ¿verdad? Entonces, yo le pido que sea un hombre o una mujer profunda en las Escrituras, que pueda meterse en las Escrituras. Les he dicho que las Escrituras es como cuando uno ve el mar. Uno puede estar viendo el mar y uno puede estar viendo la Escritura, pero cuando uno profundiza se da cuenta que ahí abajo hay plantas, ahí abajo hay peces, ahí abajo hay un sinnúmero de especies, quizás hasta desconocidas para nosotros. Hay abismos, ¿sí? Hay corales, hay muchísimas cosas más, pero a simple vista solo vemos el mar, ¿verdad? Así es la palabra de Dios, tan profunda, y en la medida que uno entra, uno se va dando cuenta todo lo que hay ahí, ¿verdad? Es una riqueza indescriptible todo lo que podemos encontrar en la palabra. Y bueno, a mí me encantan los proverbios, yo lo he dicho muchas veces, pero quiero invitarles que abran su Biblia en Proverbios capítulo 11. Proverbios 11. Yo estaba leyendo mi Biblia en el iPad y está muy padre en el iPad porque, digo, no estoy presumiendo ni mucho menos, no me vaya a malentender, porque hay varias versiones y puede uno cambiar de una versión a otra y ver lo que dice y todo eso, pero me encontré con que me distraía, y entonces dije, me voy a regresar al papel, me gusta más el papel. Y entonces en el papel no hay distracción porque uno entra y ya está uno meditando en ella. Proverbios 11, versículo 25 dice así. Vamos a leer desde el 24 para tener un poquito más de contexto. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Sí? El alma generosa será prosperada. La generosidad es una cuestión del alma, ¿sí? Tiene que ver con nuestra alma. Un alma generosa va a ser próspera. Es como un principio, ¿verdad? Yo se los compartí hace unos días, creo que ayer, antier, no recuerdo cuándo, por eso me quedé pensando en el verso ese, cuando dice, el que riega será regado también. Hace 2-3 días se los mandé en la mañana, por la mañana el mensaje. Y es verdad, es algo que, una de las cosas que yo aprendí de la palabra, uno de los maestros que me enseñaban en los principios, cuando inicié a estudiar la palabra, me decía, Miguel, este libro no es un libro de reglas, este es un libro de principios, ¿sí? Los principios son
eternos, es algo que Dios ha establecido. Y no precisamente uno tiene que tener una fe o algo, sino simplemente tú haces algo y por principio sucede una cosa, como una reacción. Es necesario una vida, una actitud, son cosas que hacemos y nuestra vida está llena de hábitos, de actitudes que estás haciendo constantemente, estás haciendo cosas y esas cosas tienen un resultado. ¿Sí? No podemos decir, bueno, voy a tener un matrimonio armonioso y voy a hacer una oración por tener un matrimonio hermoso, pero maltratas a tu esposa o a tu esposo, le gritas, pero estás orando por un matrimonio hermoso. O sea, eso no funciona. Así no funciona, ¿sí? O sea, tenemos que nosotros entender que son principios, ¿sí? Que tenemos que tener respeto, ¿sí? La mujer respete a su marido y el marido ame a su esposa. O sea, son cosas que tenemos que hacer para que entonces suceda algo más y para que entonces podamos estar en una armonía preciosa y eso puede ser de bendición. Por eso a veces la gente se decepciona y se decepciona de la iglesia, se decepciona de los cristianos, porque a veces nosotros queremos decir, no, pues ora por eso, ¿verdad? Hoy estoy pasando por necesidad económica, pues voy a orar por ti. Pero ¿realmente estás dando? ¿Realmente estás ofrendando? ¿Realmente tienes una actitud así? Porque si no la tienes, pues entonces estás bajo una maldición, porque lo dice la Escritura, ¿verdad? Dice que el que tiene que romper ese ciclo es uno. Por ejemplo, dice, dad y se os dará. Y entonces digo, yo quiero tener, pero no quiero dar. Entonces yo estoy en un ciclo que no me permite ser bendecido. No es hasta que yo entonces rompo el ciclo y aquello empieza a fluir, a bendecirme. Entonces aquí por eso dice, el que riega será regado, el que ayuda será ayudado. A veces la gente se pasa preguntando, es que a mí nadie me viene a visitar, nadie me visita en mi casa. Digo, ¿y a quién has ido a visitar tú? No, pues a nadie. Bueno, pues entonces empieza, rompe el ciclo y ve a visitar a alguien. Estuvo enfermo y nadie vino. Bueno, pues tú has ido a ver a los enfermos. Pues no, tampoco. Bueno, pues entonces si sabes que alguien está enfermo, ve y visítale, llévale medio kilo de plátanos, algo, haz algo ahí, ¿verdad? Pero rompe eso. Y somos nosotros los que tenemos que hacer eso, porque son principios eternos, están establecidos en la palabra. ¿Para qué? Para bendecirnos. De lo contrario vamos a estar muy decepcionados, porque dicen, no pasó nada. Me acuerdo que decía un hombre, yo lo escuché y me impresionó por la manera en que lo dijo. Le dijo, yo conozco hombres que dicen, no, pues yo no fui a la iglesia porque pues nadie me vino a invitar. Dijo, no, es que eso no es así. El que tiene necesidad va y busca, ¿sí? Se acerca. Dice la Escritura así, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme al mundo. La vieja naturaleza quería hacer lo que quería, ¿sí? Tenía malos hábitos. Estoy hablando de usted y de mí, porque los teníamos, ¿sí? Cuando llegamos a Cristo. Y entonces dice, despójate de ese viejo hombre, está viciado conforme al mundo, le gustan las cosas del mundo, pero somos de Cristo, sí, pero nos sigue jalando aquello, y nosotros tenemos que despojarnos de él. Es una acción de nosotros, y en la medida que nosotros elegimos correctamente, nosotros vamos avanzando, vamos caminando. Y el Señor quiere que tu progreso sea notorio, que tu progreso en el Evangelio sea notorio, pero demanda de acciones personales, de acciones que no las va a poder hacer tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni tu esposa. Te tocan a ti hacerlos, a cada uno de nosotros, ¿sí? Dios es un Dios personal, ¿verdad? Es de todos nosotros, sí, es nuestro Padre, sí, pero es un Dios personal y tiene a veces un trato personal con cada uno de nosotros. Así como nosotros como padres tenemos un trato para con un hijo, tenemos otro trato para con el otro hijo, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque son diferentes. Entonces, en lo diferentes que somos, también el Padre nos trata de cierta forma.
A Jesús lo cuestionaron por eso, ¿verdad? Porque todos decían, bueno, ¿por qué? Porque este llegó tarde y tú como quiera le diste chance. Y bueno, ¿qué? ¿Tienes envidia de que soy bueno o qué? Así les dijo Jesús. ¿Acaso tienes envidia porque soy bueno? Si a este que llegó tarde yo le quiero pagar 10 pesos y al que llegó en la mañana también le doy 10 pesos. ¿A ti qué? Tú sígueme como quieras. Es un trato personal. Dios tiene un trato personal con cada uno. Por esa razón es que nosotros estamos viendo cómo trató el Señor aquel o aquel. No, fíjate la relación, esto es personal. Aquel lo trató de esa manera por alguna razón. Por eso es que no estamos llamados a competir con nadie. Estamos llamados simplemente a tener una relación estrecha y profunda con el único Rey de Reyes y Señor de Señores, con Jesucristo, con nuestro Señor. Estas leyes que están en la palabra funcionan tanto en lo natural como en lo espiritual. Sí. Si nosotros queremos cosechar, salir a nuestro patio, vamos a decir, hay gente que sale a su patio, sobre todo en los ejidos, y tienen una huertita de maíz. Y llegado el momento van y cortan sus elotes, hacen un pan de elote con una tacita de café. Pero déjeme decirle que antes de eso, en algún momento, salieron y sembraron las plantitas de maíz, sembraron las semillas de maíz. Y por eso después pueden salir a arrancar las mazorcas. ¿Sí? No va a suceder eso de arrancar las mazorcas si antes no fuiste a poner las semillas. Primero hay que poner las semillas. Y así es la vida. Tienes que primero hacer la siembra para poder cosechar. ¿Sí? El labrador, dice la Escritura, para poder disfrutar de los frutos, tiene que trabajar primero. Y ese es el trabajo personal de cada uno de nosotros. Dios demanda que estemos trabajando en nosotros, sometiéndonos, ¿sí? Ahora, eso va a suceder, no es por la oración, es por un simple principio. No dice la Escritura, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. O lo que el hombre siembra, eso cosecha. No es siembro, oro y entonces cosecho. Yo siembro y cosecho. ¿Por qué? Porque la acción de sembrar ya implica fe. Hay leyes que son inmutables, no cambian. Y si nosotros las pasamos por alto, vamos a sufrir consecuencias. Porque son leyes naturales establecidas por Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios está ahora sí que repleta de eso, de principios que nos enseñan, de normas para la vida, que al desconocerla, pues nosotros nos perdemos, ¿verdad? Por decirle algo, ninguna oración va a reemplazar nuestra responsabilidad que tenemos como padres. ¿Sí? Yo tengo una responsabilidad como padre, tengo hijos, los tengo que instruir en el camino. Dice la Escritura, instruye al niño en su camino. Entonces yo tengo esa responsabilidad. Si yo digo, bueno, yo estoy orando por mi hijo, pero no lo estoy instruyendo, eso no funciona. ¿Sí? Yo lo tengo que enseñar. Yo le tengo que enseñar la palabra. Le tengo que enseñar lo que dice la Biblia. ¿Sí? No es suficiente que yo esté orando. ¿Sí? Porque de lo contrario, entonces yo mismo estaría invalidando. Y no estoy diciendo que la oración no tenga poder, pero hay cosas que tenemos que hacer. Nada va a reemplazar nuestra responsabilidad de enseñar, de instruir a nuestros hijos, de enseñarles, ¿sí?, la importancia de la palabra, de la lectura, de la oración, todo eso tiene que ser enseñado para el niño. No solamente el que nosotros oremos por ellos. Si uno hace eso, pues en realidad yo no creo que tenga fruto, y por eso mucha gente se desanima.
Porque pudiera estar uno orando, como le decía ahorita, por su matrimonio. Pero si no me comporto como un buen esposo, pero estoy orando por mi matrimonio, o sea, eso no va a funcionar, aunque esté orando por eso. Si no es una buena esposa, pero estoy orando por mi matrimonio, eso no va a funcionar. Hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer. Hay cosas que modificar, que ajustar en nuestra relación. Por eso dice la Escritura que tenemos que aprender que quizás los problemas que hoy tenemos es porque las cosas que no hemos hecho. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y no se refiere precisamente a todo lo bueno. Si la siembra no fue buena, la cosecha no va a ser buena. Y lo peor de esto es que uno siembra un granito de maíz y cosecha un elote. Cosecha 500 granos, pero sembró un granito. O sea, la cosecha, quiero decirle, siempre es más abundante que la siembra, para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Entonces, si sembramos bien, pues vamos a tener una buena cosecha. Pero si sembramos mal, vamos a tener una mala cosecha. Yo soy el responsable de cuidar, ¿sí?, que la bendición hacia mí no cese, que siga fluyendo a mi vida. Y asimismo tú eres el responsable de que esa bendición no cese. Y si tu hermano no te habla, pues a lo mejor tú le puedes mandar un texto: me acordé de ti, Dios te bendiga, y estás en mis oraciones, y ya no me contestes y ya no me digas nada, pues como quiera yo voy a seguir. Y, o sea, tenemos que hacerlo, porque a veces el diablo usa a las personas, ¿sí? El diablo usa a las personas para hacer esas cosas, ¿sí? Entonces, a veces podemos decir: hoy estoy orando por mi economía porque la estoy pasando muy difícil, ¿verdad? Y bueno, está haciendo oración. Hoy estás diezmando. No, pues no. Pues el orar no te exime de tu responsabilidad de ofrendar y de diezmar, ¿verdad? Y puedes decir: oye, pues, pero oro por eso todos los días. ¿Y qué tal te ha funcionado? No, pues, no hay nada. Bueno, pues entonces, ¿por qué no le pruebas así como dice aquí? Traer los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y pruébame, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar orando por nuestras finanzas y no haciendo lo que tenemos que hacer para que nuestras finanzas estén sanas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso le digo yo, esto es algo personal, ¿verdad? Esto no tiene que ver con que no voy a recoger una ofrenda extra, ni mucho menos. Lo único que quiero es que usted sepa que hay cosas que usted hace que le van a bendecir, que le van a abrir un escenario que quizás no tenía por lo que está haciendo. Solamente cada uno de nosotros somos responsables de eso. Y por eso mucha gente se decepciona de la iglesia. No, pues ahí en la iglesia no. Pero no logran cambiar sus hábitos, no logran cambiar sus rutinas, y se quedan atrapados en rutinas, y esas rutinas les están robando todo lo que Dios tiene. Dios tiene lo que decimos aquí cada domingo: yo sé los planes que tienes para mí, planes de bienestar y no de calamidad, pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Yo creo que yo tengo un futuro, yo creo que tengo un futuro para mis hijos, creo que tengo un futuro para mis nietos. Yo lo creo porque lo dice la Escritura, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer la parte que me corresponde. La parte que le corresponde al Señor es salvarme, protegerme, guardarme. De esa parte yo no soy responsable, es Él el que lo hace. Yo solamente tengo que guardar partes de mi vida, de mi caminar, ¿sí? Yo le platicaba a una persona que en una ocasión yo había tenido un socio, y con ese socio teníamos una empresa, una compañía, y esa compañía
este socio y sacamos un crédito, y entonces en una ocasión que él pudo, sacó el dinero del crédito y se lo llevó, y entonces el crédito estaba a nombre mío y me quedé yo con la deuda, ¿sí? Me quedé yo con la deuda. En aquel tiempo todavía no es que sea muy viejo, ¿verdad? Pero tenían más ceros los pesos antes, ¿verdad? Ya ve que le quitaron los 3 ceros, ¿verdad? Yo apenas acababa de nacer en esos días, ¿verdad? Y yo me acuerdo que nos quedamos ahí con varios millones de deuda de aquellos. Y bueno, pues no podíamos hacer nada. Este hombre se fue y entonces pues los del banco me empezaban a llamar a mí. Y yo recuerdo que le dije a Tere, pues no lo podemos pagar ahorita, pero bueno, pues un día lo vamos a pagar. Ahorita no lo podemos hacer y no nos vamos a angustiar por eso. Ya el Señor nos ayudará para poderlo hacer. Seguimos avanzando. En ese tiempo nos reconciliamos con el Señor y empezamos a caminar con Él. Y de pronto las cosas empezaron a mejorar. Y yo dije, pues tenemos que ir al banco porque ahí tenemos una cuenta y hay que arreglar esa cuenta. No podemos quedarnos con cuentas así, ¿verdad? Teníamos la convicción de parte del Señor que aunque no era yo digamos que no había yo disfrutado de ese dinero, pero al final de cuentas mi nombre estaba ahí involucrado. Dije, tengo que ir y dar la cara. Y entonces le pedí a una persona muy apreciada que fuera y que checara esa parte. Dijo, ve ahí, debo tal cantidad, no sé cuánto sea ahorita ya con intereses y todo, pero ve ahí, checa. Y fue, y ya viene y me dice, ¿sabes qué? Ya buscaron en todos los archivos ahí, tú no debes ni un peso. ¿Cómo? Si no debes nada. Y ya sacaron ahí el buró y todo eso, y no debes nada. O sea, el Señor se encargó. Pero eso es un milagro, pues. Entonces, generalmente no sucede así. Si uno tiene deudas, uno tiene que ahorrar y ir a pagar y estar pagando. Y yo le digo, no se quede esperando un milagro. O sea, si hay algo que uno tiene que pagar, pues ni modo, hay que pagarlo. Eso es lo que nosotros íbamos a hacer. El Señor nos sorprendió. Quizás, yo no sé, no puedo saber por qué el Señor hizo eso, pero me quiso quitar ese peso, esa carga, ¿verdad? Porque era muy grande para mí. Pero generalmente nuestras finanzas pues requieren administración, requieren cuidado, requieren que nos midamos, ¿sí? En el tiempo del bien, dice Eclesiastés, goza del bien. En el tiempo pues difícil, considera. Hay veces que no se puede todo, hay veces que sí. Entonces dice, pues mide eso, ¿verdad? Pero no es suficiente orar por eso, ¿verdad? Y la palabra de Dios tiene mucho que decirnos de eso, ¿verdad? De todos los principios que tenemos que ordenar. Así que yo le pido, si usted se va a quedar con algo de este mensaje, quédese con eso. ¿Qué cosas le corresponden hacer a usted que no está haciendo? Si hay cosas que le corresponden hacer, tiene que empezar a hacerlas, ¿sí? Tiene que empezar a disciplinarse, tiene que empezar a ordenarse. Si quiere una relación sana en su casa, pues tiene que aprender a comunicarse, tiene que aprender a hablar con su esposo, tiene que aprender a hablar con sus hermanos. Hay gente que no puede platicar. Apenas empiezan a platicar y ya están enojados, explotan. Y tenemos que tener la capacidad de abordar un tema, de analizarlo, de reconocer cuando estamos en un error. O sea, tenemos que hacer eso, o sea, como personas civilizadas y no esperar decir, bueno, pues vamos a orar para que todo esté bien. No, hay cosas que tienes que ir a pedir perdón porque ofendiste. Tienes que tienes que perdonar al que te ofendió. La vida cristiana es eso también. Si no, yo oro para que todo esté bien en la casa, pero la mujer sigue teniendo el mismo problema, nunca sacas la basura y está amontonada. O sea, hay que sacar la basura también, así decía.
un libro que leí, también hay que ir a sacar la basura, pues ni modo. Es necesario, hay cosas que tenemos que hacer. Nada nos exime, no importa qué tantas horas podamos estar en oración, hay cosas que tenemos que seguir haciendo. Eso es muy importante. Por eso dice la Escritura, el que riega, él mismo será regado. Hay algunas, yo estaba leyendo en Timoteo, capítulo 1 Timoteo, si quiere ir conmigo. Voy a procurar no extenderme mucho para ver si podemos ahorrar un poquito. 1 Timoteo capítulo 5. Nos habla acerca de las relaciones, de los deberes hacia los demás. Cómo debemos de ver a los que están más avanzados que nosotros. Dice aquí, voy a leer como unos 15 versículos de aquí, así es que si quiere sígalos con su vista y me voy a estar deteniendo un poquito mientras vamos avanzando en cosas que son importantes hacer. Dice aquí el 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Tenemos que ver a los que están más ancianos que nosotros como padres, ¿verdad? Esa es la visión correcta. Yo le decía a un hombre, ¿sabes? Que una de las cosas que nos guardan a nosotros de hombre es que podemos ver a las mujeres ancianas como si fuera nuestra madre. A las que están más o menos de nuestra edad la podemos ver como nuestras hermanas. A las que están más chicas como nuestras hijas. A las que están más chiquitas como nuestras nietas. Si tenemos esa visión, vamos a tener una visión correcta. ¿Sí? Y lo mismo para con las mujeres, verlos como padres, como hermanos, como hijos, como nietos. O sea, una visión así, es una visión santa, ¿verdad? Dice a las ancianas como a madres, verso 2, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Las viudas necesitan ser honradas por la palabra, por la instrucción de la palabra. Pero tiene algunas, digamos, cláusulas, algún clausulado aquí. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra casa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de esos ancianitos son los que viven ahí en su casa. Ellos debieran cuidar de ellos, en vez de tenerlos en una fila en el sol esperando para que den 2 o 3 mil pesos. Debieran de cuidarlos en casa. Y quizás reordenar, es lo que yo pienso, igual no es una plática política esta, ni mucho menos, pero la palabra de Dios dice que cada uno se haga cargo de eso, y si nos hacemos cargo de eso, pues vamos a ser muy bendecidos. Pero ahorita mandan al viejito para que vaya, o a la viejita para que vaya por el apoyo, y entonces llega y se lo quitan en casa, en vez de ayudar. En la mayoría de los casos, no digo que siempre pase, pero solamente sirven para eso. Y dice aquí, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Es una oportunidad de aprender a ser piadoso y a recompensar a sus padres. O sea que a nuestros padres necesitan ser recompensados por nosotros. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Dios mira eso y se agrada. Déjeme decirle que es algo muy poderoso cuando Dios se agrada. Porque al hombre que Dios agrada, a él le da a manos llenas, por cuanto le agrada a Dios. Dice aquí, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones de noche y día. Dice,
pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Son instrucciones que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Acuérdense que Pablo era el anciano y Timoteo era el discípulo que se iba a quedar a cargo, ¿sí? Entonces él estaba recibiendo instrucciones. ¿Sabes qué? Cuando veas una viuda que está sola, que no hay quien la cuide, arrópala, súplele. Pero si ves que tiene familia, diles, ustedes tienen la responsabilidad de cuidarla, tienen la responsabilidad de sustentarla, de arroparla, de protegerla, de cuidarla, ¿sí? No la iglesia. Pero si esa viuda está sola, dice, entonces toma esa responsabilidad tú como iglesia. Dice el verso 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, peor, ¿sí? Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Le puso la vara alta Pablo, ¿verdad? Dijo, no cualquiera puede entrar ahí. Ponlas en lista. Si la mujer tiene más de 60 años, si no hay quien la cuide, hazte cargo de ella. Si no, no. Entonces todas estas cosas, ¿por qué se las platico? Porque a veces nosotros estamos pensando que una oración va a responder todas las cosas, pero déjeme decirle que no es así. Hay cosas que hacer, hay un comportamiento que guardar, ¿sí? Hay acciones que tenemos que llevar a cabo, hay recursos que nosotros decimos, voy a hacer, voy a dar, voy a activar esto. Y si lo hacemos, entonces yo sé que vamos a poder ver una respuesta poderosa de Dios. Porque Dios nunca ha hecho una promesa que no la respalde, ¿sí? Por eso dice, trae los diezmos y mira lo que va a suceder. Pruébame. En ninguna parte de la Biblia dice pruébame, más que cuando dice dame. Dame y pruébame. Y vas a ver qué va a pasar contigo, ¿sí? No hay forma de que se rompa la maldición de la pobreza si no es a través de dar. Cuando tú das, tú rompes la maldición de pobreza. No importa de cuántas generaciones haya venido sobre tu familia, cuando tú das, aquello se rompe. No puede sostenerse, porque tú activas algo precioso. Pero hay cosas que usted tiene que hacer. Yo le pido que sea sensible al Señor. ¿Qué cosas como joven hacia sus padres tienen que hacer? Como padres a nuestros jóvenes, que tenemos que hacer? Como esposa, ¿qué cosas tiene que hacer? Como esposo, ¿qué cosas tiene que hacer? Porque todos tenemos cosas que hacer. No espere que las cosas se resuelvan solas. Y el Señor dice que hemos sido llamados para heredar bendición, ¿sí? Usted que está aquí ha sido llamado para heredar bendición. Eso es lo que el Señor dice. Yo te bendeciré en tu entrar, en tu salir, en la ciudad y en el campo. Bendeciré dice ahí Deuteronomio 28. Si usted lee Deuteronomio 28, ahí va a estar toda la lista de bendiciones que están ahí. Y bendito en el campo, y bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tus crías, de tu ganado, en fin. Ahora sí que te daré la lluvia temprana, la lluvia tardía. Todas las bendiciones están establecidas ahí en la palabra. Y si no están, uno tiene que preguntarse ¿por qué no? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios es el mismo, de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Si les ayudó a aquellos en el pasado, nos va a ayudar a nosotros en el presente y nos va a ayudar en el futuro. Él va a estar con nosotros, Él va a estar contigo, Él va a estar en tu casa, va a bendecir tu casa. Dice la Escritura, seréis tierra deseable. O sea que lo que la gente va a querer, van a verte y van a decir, yo quiero eso, yo lo quiero.
porque estás en un terreno de bendición, estás en un terreno donde las cosas suceden, ¿sí? Pero ahí tienes tú que activar tus acciones obedeciendo la palabra. Amén.